hoy desde la mañanita, bueno, un poquito después de la mañanera, se filtró y se empezó a señalar la detención de Emilio Lozoya, en Málaga, España. Y vamos a ver, Mauricio, fíjate que hay una nota de Reforma, en donde aparece, es importante hablar de este lugar, Málaga, España, porque nosotros, aquí vale la pena, pues sí, decir, se los dijimos, ¿no? No es como que muy correcto, pero bueno, aquí hace una semana les hemos comentado que después de la visita, o en medio de la visita del canciller ruso, el poderoso canciller ruso, Sergei Lavrov, a México, y es tan poderoso que cuando fue la limpia de Vladimir Putin de todo su gabinete, donde se llevó hasta el primer ministro, sí, él fue el único funcionario que no renunció. O sea, tiene una influencia muy superior, muy importante. O sea, no es cualquier mono, es como que el Henry Kissinger ruso lleva como 10 años en el cargo, o 11, 12, no sé cuánto, lleva un buen rato ahí. Entonces el hecho de que llegara a México no es menor o no era menor. Porque iba a haber cosas diplomáticas, cosas de visado, cosas de comercio. Pero no, cuando mandas al top, no vas a ver ese tipo de cosillas. Vas a ver... Esa es la agenda pública. Cosas, siempre hay una agenda privada. De nivel. Y en esto nosotros comentamos que, así como llegó William Barr, también un funcionario muy importante del gobierno de Estados Unidos, con López Obrador, y esto disparó la detención de García Luna. Entonces, aquí, con la llegada de Lavrov, iba también a disparar la detención de Emilio Lozoya, que estaba refugiado en Rusia, según algunas notas periodísticas y algunas fuentes de la Fiscalía. Que era cuestión de esperar, ¿no? Y pasaron los días y más o menos se cumplió el mismo tiempo en el que se dio la detención de García Luna, que fue más o menos una semana, un poco menos. También ahora un poco menos de una semana de la visita de Lavrov, estamos hablando de la detención de Emilio Lozoya. Digo, no fue en Rusia, pero pues tampoco es coincidencia, o sea, tampoco hay que cerrar los ojos. Entonces, en el caso de España, Nacho, y se ha demostrado con el tema de Ancira, caen en blandito. Ya sabemos que ahí en España se ha dado mucha relación política de los panistas, de los priistas con el gobierno de aquel país, grandes negocios. Realmente son grandes protegidos también del gobierno español y ese como que sería el refugio principal de los corruptos. Ahí tenía su casa Enrique Peña Nieto, ahí se refugió antes de regresar a México y luego creo ahorita está en los Estados Unidos. Allá se reunió también, pues se habría dado esta cumbre de expresidentes, donde también habría participado Salinas. En fin, España es un epicentro muy importante para la corrupción de nuestro país. Y también se entiende que pues en estas acusaciones y señalamientos pues reciben importantes beneficios. Claro, pero hay que recordar el lugar, porque nosotros hemos comentado en nuestra tesis, ¿no? Que finalmente es una tesis, no lo podemos asegurar 100%, pero que fue el gobierno ruso que participó en la detención y la localización. Y eso vale la pena señalar dónde fue detenido. Fue detenido en Málaga, España. En algo, y eso es lo que vamos a leer en la nota de Reforma, según esto, en una playa paradisíaca, Mauricio. Sí, en una zona residencial de primer nivel. Costa del Sol, que era una de las zonas turísticas más importantes de España y es frecuentada por famosos y millonarios y también, Mauricio, mafiosos de rusos. Decir como la mafia rusa es como decir los narcos latinoamericanos, ¿no? Sí, o sea, cárteles, sí. ¿Por qué? Porque Málaga, España, es una especie de paraíso de la mafia. Está controlada, es la costa mediterránea de España y está controlada y hay muchos mafiosos rusos ahí. Eso tiene mucho sentido. Por ejemplo, hay algunas notas, Mauricio, ¿no? Detenidos un capo de la mafia rusa y el presidente de Marbella por blanqueo. Marbella está cerquita de Málaga, España, está a algunos kilómetros. Cae en Marbella también el número 3 de la mafia rusa cuando planeaba matar a un rival, ¿no? O sea, al final y hay muchas notas de este tipo, de que en este lugar, la costa mediterránea de España, está controlada por la mafia rusa. Entonces, si en las notas periodísticas señalaban de que Emilio Lozoya estaba protegido por petroleras rusas en San Petersburgo y también por las mafias rusas que controlan el gas ruso, incluso planeaba casarse con su novia rusa para evitar la extradición, porque se convertiría en ciudadano ruso y entonces ya no podría ser extraditado.
Entonces, una vez que llegó un acuerdo México con Rusia en su detención, pues es la mafia rusa. Finalmente, pues la agarran, lo envuelven en un paquete, se lo llevan a su lugar paradisiaco, lo dejan ahí, le dan el tip. Fíjate que está este fulano de tal. Sí, como una ahorita vamos. Y así, y porque lo llevan pues a su zona de descanso. Es como si los narcos de Sinaloa lo llevaran a Mazatlán, por así decirlo, ¿no? Pero también sí, pero además, mira, todo este proceso, Nacho, bueno, por ejemplo, antes de pasar a esta parte, lo que reporta la nota del País es que este domicilio ya lo tenían identificado, tenía varias semanas que lo estaban vigilando. No dicen exactamente por qué lo estaban vigilando, pero en todas estas semanas que lo estaban vigilando no habían encontrado, no habían visto a Emilio Lozoya, porque no salía, estaba encerrado, se sabe que estaba fugado. Y que pues entre hoy y ayer que salió, porque por el cambio de horario sale y ya, ahí está Emilio Lozoya, y lo agarraron. O sea, qué casualidad, ¿no? Entonces, no salió como por no sé cuántos años o meses. Semanas. Ahí dicen que vigilaron el domicilio por semanas. ¿Por qué lo vigila si ni siquiera tienes evidencia? No lo veían, no sabían que estaba ahí. Y de repente sale, lo identifican y lo agarran. Está muy raro todo esto. Entonces, insisto, no es coincidencia que esto se haya dado unos cuantos días después de la visita de Lavrov. Por eso también la información que se manejó de sus vínculos con los rusos. Y esto ya tiene mucho tiempo, entonces eventualmente estuvo en Rusia, no sabemos exactamente cuándo llegó a España, igual nada más estuvo 2-3 días en Rusia y se regresó, igual estuvo mucho tiempo y apenas está una temporadita en España, eso no lo sabemos, eso solo lo sabrá Emilio Lozoya y quienes lo estuvieron moviendo de un lado para otro. Ahora, en la parte legal, Nacho, porque ahorita muchos se van a preguntar, ¿qué es lo que viene en el caso de Emilio Lozoya? Y tenemos el ejemplo de Alonso Ancira, que también fue detenido en España. Por eso es que este asunto de España para ellos es muy importante, porque tienen una serie de beneficios. ¿Qué es lo que sucedió con Alonso Ancira? Pagó su multa de €1,000,000, y está ahorita en su casa, ahí en España, en arresto domiciliario. Con arresto domiciliario. Es decir, cuando avance el proceso de Emilio Lozoya, si se va por este camino, va a regresar a esta residencia de lujo, y ahí va a estar, exactamente como estaba antes, solo que ya no va a tener que estar escondido tras una cortina. No sé exactamente cómo estaba ahí, pero para él es muy beneficioso estar ahí y no estar acompañando a Rosario Robles, por ejemplo. Bueno, pero hay otras cosas también que señalarse, ¿no? Emilio Lozoya tiene, creo que, otros delitos en Europa, por eso debemos recordar que él también empezó a lavar dinero con empresas europeas fantasma. Acuérdate que en Alemania, estaba siendo buscado Emilio Lozoya, también empezaron, ¿no? Autoridades alemanas y de Interpol encontraron otro tipo de delitos financieros de aquel país y de la Unión Europea. O sea, Emilio Lozoya no solo tiene delitos en México como Alonso Ancira, que solo lo buscan en México por los agronitrogenados. Es probable que allá en Europa tenga delitos propios de Europa, ¿no? Delitos propios de, por ejemplo, en Alemania, en el caso de esta Alemania, que yo me acuerdo que sí lo estaban ya judicializando estos casos de lavado de dinero en Europa. Entonces, yo no veo, la verdad es que Emilio Lozoya vaya a regresar tan rápido a México, no, porque primero va a hacer como que una gira por los delitos de Europa. Va a tardar bastante, o sea, ¿no? Ancira sigue allá. A él lo detuvieron en mayo del año pasado y todavía sigue en España. Y si, como dices tú, es que estos son juicios. Aquí lo importante entender es esto. Va a presentarse ante el juez Emilio Lozoya, va a presentar sus argumentos para decirse inocente, va a llegar el gobierno de México con sus argumentos ante el juez español a decir, no señor, miren, este señor es culpable, por eso estamos pidiendo su extradición, y es un juicio como los otros juicios, solo que la diferencia aquí no es una sentencia del gobierno español, sino es una decisión, si te envío a México o te quedas en España. Entonces, este proceso, pues es lo que se lleva tiempo, y al igual que aquí, tienen la posibilidad de estar en su domicilio, como el caso de Ancira, o pueden estar tras las rejas, como el caso de Rosario Robles.
Eso todavía es lo que se falta por decidir. Por eso es que este proceso va a ser largo. Si se cumple el escenario que dices tú, Nacho, este mismo proceso se llevará en Alemania, donde iniciarán otro juicio y donde también el juez decidirá si lo refunde tras las rejas o si se va a su domicilio mientras termine este juicio. Entonces, es decir, en esto va a haber que ser paciente para que veamos a Emilio Lozoya regreso a México. La única manera en la que esto se acelere es que el propio Lozoya acepte la extradición. Pero eso pinta muy difícil porque estar aquí significa estar tras las rejas. Y estar en España tiene la oportunidad de estar en arresto domiciliario. Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban a este canal, háganle clic en la campanita para que no se pierdan ningún